vez han escuchado una leyenda tan antigua que casi se ha perdido en el tiempo? Una de esas historias que se susurran al calor de una fogata, bajo un manto de estrellas. Hoy vamos a desempolvar uno de esos relatos olvidados, la leyenda del Cetaixor. Preparen sus mentes para un viaje a un mundo de fantasía, porque lo que les voy a contar desafía toda lógica. Nuestra historia comienza en una tierra sin nombre, en una era donde la magia aún fluía como los ríos y las montañas guardaban secretos ancestrales. En el corazón de esta tierra existía un bosque tan denso y antiguo que los rayos del sol apenas lograban besar el suelo. Los lugareños lo llamaban el bosque de los susurros eternos. Y con razón. Se decía que entre sus árboles milenarios habitaba una criatura única, una leyenda viviente, el Cetaixor. Pero, ¿qué era exactamente el Cetaixor? Imaginen un ser que desafía toda categoría. Los pocos que afirmaban haberlo visto lo describían como un ciervo majestuoso, con una cornamenta que no estaba hecha de hueso, sino de pura luz de luna cristalizada. Su pelaje, decían, tenía los colores del amanecer y el crepúsculo entrelazados, cambiando de tono con cada uno de sus movimientos. Y sus ojos eran dos pozos de sabiduría estelar, capaces de ver no solo el presente, sino también los hilos del pasado y del futuro. El Cetaixor no era un simple animal, era el guardián del equilibrio. Su existencia estaba ligada al corazón mismo del bosque, por extensión, a toda la tierra. Su cornamenta de luz no solo era hermosa, sino que también poseía el poder de sanar. Podía purificar las aguas contaminadas, devolver la vida a las plantas marchitas y, según las leyendas más audaces, incluso curar las heridas del alma. Durante siglos, el Cetaixor vivió en paz, cuidando de su dominio. Las aldeas cercanas lo veneraban como a un espíritu protector. Dejaban ofrendas de frutas y flores en los linderos del bosque. Cantaban canciones en su honor durante las cosechas y enseñaban a sus hijos a respetar la naturaleza, porque sabían que era el hogar de este ser sagrado. A cambio, la tierra era fértil, las estaciones eran amables y la paz reinaba en la región. El Cetaixor era un símbolo de armonía, un recordatorio constante de que la vida prospera cuando se respeta el equilibrio natural. Sin embargo, como en toda buena historia, la paz no podía durar para siempre. La fama del Cetaixor y su cornamenta de poder curativo se extendió más allá de las montañas, llegando a oídos de reinos lejanos. Y donde hay poder, a menudo surge la codicia. Un día, un rey llamado Malacor, cuyo corazón estaba lleno de ambición y oscuridad, escuchó los relatos sobre la criatura mágica. El rey Malacor no veía en el Cetaixor a un guardián, sino un objeto, una herramienta para alcanzar la inmortalidad y el poder absoluto. Estaba convencido de que si lograba poseer la cornamenta de luz de luna, podría conquistar el mundo entero y gobernar por toda la eternidad, ignorando las advertencias de sus sabios consejeros. Malacor reunió a sus mejores cazadores y a sus guerreros más temibles. Les prometió riquezas inimaginables a quien le trajera la cabeza del Cetaixor. Y así, una sombra de codicia se cernió sobre el bosque de los susurros eternos. Los hombres de Malacor, con sus armaduras de acero frío y sus corazones endurecidos, invadieron la paz del bosque. Sus hachas derribaron árboles centenarios. Sus trampas profanaron la tierra sagrada y el sonido de sus cuernos de caza silenció el canto de los pájaros. El bosque, que siempre había sido un santuario de vida, comenzó a sentir el dolor. Las hojas de los árboles se tornaron marrones, los arroyos se enturbiaron y un silencio ominoso reemplazó los susurros habituales. El Cetaixor, sintiendo la herida de su hogar, se entristeció profundamente. Podía sentir la codicia que impulsaba a los invasores, una oscuridad que nunca antes había tocado su dominio. A pesar de su poder, el Cetaixor era una criatura de paz. Evitó la confrontación directa.
usando su conocimiento del bosque para eludir a los cazadores. Se movía como un fantasma entre los árboles, una sombra fugaz que siempre estaba un paso por delante. Los cazadores encontraban sus trampas vacías, seguían huellas que desaparecían de repente y se perdían en laberintos de árboles que parecían cambiar de lugar. La frustración de Malacor crecía con cada día que pasaba. En una de las aldeas cercanas vivía una joven llamada Elara. A diferencia de los invasores, Elara había crecido escuchando las historias del Cetaixón no como un tesoro, sino como un espíritu amigo. Desde niña había sentido una conexión especial con el bosque. Podía entender el lenguaje del viento y el murmullo de los arroyos. Cuando los hombres de Malacor llegaron, su corazón se llenó de temor, no por ella misma, sino por el guardián del bosque. Una noche, guiada por un sueño premonitorio, Elara se adentró en el bosque más de lo que nunca se había atrevido. Llevaba consigo no un arma, sino una pequeña flauta de madera que su abuelo le había tallado. Caminó durante horas, siguiendo una luz tenue que solo ella parecía ver. Finalmente, en el claro más profundo y secreto del bosque, lo encontró. Ahí estaba el Cetaixón, más majestuoso y triste de lo que jamás había imaginado. Su pelaje parecía haber perdido parte de su brillo, y su cornamenta de luz de luna parpadeaba débilmente. Elara no sintió miedo, solo una inmensa compasión. Lentamente se sentó en el suelo y comenzó a tocar una melodía en su flauta. No era una canción de petición ni de lamento, sino una melodía simple y pura que hablaba de gratitud, de respeto por la vida y del amor por el bosque. El Cetaixón levantó la cabeza, sus ojos estelares se posaron en la joven. Escuchó la melodía y por primera vez en semanas, una pequeña chispa de luz vibró con más fuerza en su cornamenta. No intercambiaron palabras, no era necesario. En el silencio de ese claro, bajo la atenta mirada de la luna, se forjó un entendimiento, un pacto entre la humanidad y la magia. Mientras tanto, la obsesión del rey Malacor había llegado a su punto culminante. Frustrado por los fracasos de sus cazadores, decidió recurrir a la magia oscura. Hizo un pacto con una hechicera de las sombras, quien le entregó una flecha forjada en la envidia y bañada en la ponzoña del odio. Esta flecha, le aseguró la hechicera, no podría ser desviada y buscaría el corazón de cualquier ser mágico. Armado con esta arma terrible, Malacor se adentró él mismo en el bosque. La magia oscura de la flecha lo guió a través de los engaños del bosque, directamente hacia el claro sagrado. Llegó justo en el momento en que Lara terminaba su melodía. Al ver al rey, el Cetaixón se puso en guardia, protegiendo a Lara con su cuerpo. Malacor, con los ojos inyectados en codicia, levantó su arco. La inmortalidad será mía, gritó, y soltó la flecha oscura. La flecha voló, certera e imparable, pero en el último instante, Elara, sin pensarlo dos veces, se arrojó delante del Cetaixón. Sin embargo, no fue ella quien recibió el impacto. El Cetaixón, en un acto de sacrificio supremo, se movió más rápido que un parpadeo y recibió la flecha en su propio costado. Un grito de dolor que no fue sonido, sino una onda de tristeza pura, sacudió el bosque hasta sus raíces. El Cetaixón se tambaleó y su magnífica cornamenta comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en polvo de estrellas que flotaba en el aire. La luz que emanaba de su cuerpo se atenuó y con un último suspiro cayó al suelo. En el momento en que el Cetaixón murió, la flecha oscura se desintegró, pero el daño ya estaba hecho. El rey Malacor se acercó, triunfante, para reclamar su premio, pero al tocar la cornamenta ahora opaca y sin vida, ésta se convirtió en ceniza en sus manos. No había poder, no había inmortalidad, solo el cadáver de una criatura magnífica y el silencio de un bosque moribundo. De repente, el suelo tembló.
Las raíces de los árboles ancestrales emergieron de la tierra como garras vengativas y atraparon a Malacor. El bosque, en su último aliento de magia, reclamó al hombre que había destruido a su guardián. Malacor fue arrastrado bajo tierra y nunca más se supo de él. El ara lloró desconsoladamente sobre el cuerpo sin vida del Zeta-Ixorn. Mientras sus lágrimas caían sobre el pelaje de la criatura, el polvo de estrellas que quedaba de la cornamenta comenzó a girar a su alrededor, infundiéndose en ella. De repente, una comprensión profunda llenó su mente. El Zeta-Ixorn no se había ido del todo. Su esencia, su sabiduría y su deber como guardián ahora vivían dentro de ella. El ara se convirtió en la nueva protectora del bosque. Ya no era solo una joven de aldea, sino la guardiana, con los ojos llenos de la sabiduría de las estrellas y un corazón en sintonía con la naturaleza. Con el tiempo, usando el poder que el Zeta-Ixorn le había legado, logró sanar lentamente el bosque. Los árboles reverdecieron, los arroyos volvieron a cantar y la vida regresó. La leyenda del Zeta-Ixorn se transformó. Ya no se hablaba de una criatura mágica que vivía en el bosque, sino del espíritu guardián que residía en el corazón de aquellos que aman y respetan la naturaleza. La historia de Lara y el Zeta-Ixorn se convirtió en un recordatorio eterno. La verdadera magia no está en poseer, sino en proteger. El poder más grande no es el que se toma, sino el que se comparte para mantener el equilibrio del mundo. Y así, aunque la forma física del Zeta-Ixorn desapareció, su espíritu perdura. Quizás, si caminas por un bosque antiguo y escuchas con atención, puedas oír el eco de una flauta lejana o ver un destello de luz de luna entre los árboles. Esa es la prueba de que la leyenda sigue viva. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustan este tipo de historias que nos conectan con la magia y la naturaleza, no olvides darle like, suscribirte y activar